abrir un espacio del Departamento de Historia, de la línea de investigación en Historia del Tiempo Presente, la línea de investigación en Historia Global, por supuesto el programa de Cultura Judaica, para traer a una mirada histórica, a una revisión histórica, reflexión de tipo histórico, temas que aún nos siguen llevando al radar de la actualidad también. Pero aquí el llamado es hacer una mirada desde el punto de vista de la historia. Y en esta oportunidad queremos iniciar justamente con una efeméride que yo creo que nos convoca a nuevas interpretaciones, argumentos, preguntas y análisis. Es justamente la conmemoración de los 70 años de la fundación del Estado de Israel, y digamos que todo el contexto en el cual finalmente este Estado adquiere oficialmente su condición como tal con la resolución de la ONU del 47 y los conflictos posteriores que inician en la zona de Palestina y el mundo árabe también durante el 47, el 48 y el 49, y pues obviamente los posteriores desarrollos del conflicto árabe-israelí. Pero nos convoca el 48 y nos convoca en torno a una discusión plural, a una discusión académica, a un diálogo abierto, donde podamos exponer puntos de vista distintos, enfoques distintos y por supuesto miradas históricas, sobre todo reflexiones históricas a este importante tema. Para eso hemos invitado a 3 expertos en el mundo árabe, en el mundo judío, en el conflicto árabe-israelí, y realmente estamos muy agradecidos que nos puedan acompañar. Tenemos al doctor Daniel Feinstein de la Universidad Hebraica, actualmente decano y profesor de estudios judaicos de esa universidad, egresado de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Es doctor en Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de México. Su tesis doctoral, Secularización, Profecía y Liberación, fue distinguida con mención honorífica. Gracias al profesor Feinstein por acompañarnos. Ahora tenemos acá al doctor Gilberto Conde, profesor del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México, con especialidad en Medio Oriente y Norte de África, doctor y maestro también del Colegio de México, también director de la revista de Estudios de Asia y África entre 2012 y 2016, y bueno, también experto en el tema. Nada más menciono su libro de 2013, Turquía, Siria e Irak entre amistad y geopolítica. Y nos acompaña el doctor Tariq Seraoui. No me adjudico títulos que todavía no consigo. Pero lo tratamos porque es de la casa también y nos emociona muchísimo que nos pueda acompañar hoy acá, egresado de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Finlandia, perdón. Tiene una especialidad en cultura y literatura finlandesa, además de una maestría en relaciones internacionales y en estudios de la región del Báltico por la Universidad de Turku. Especialista en Medio Oriente, actualmente es profesor del Departamento de Estudios Internacionales en la Universidad Iberoamericana y también ha impartido clases en el TEC de Monterrey. De nuevo, gracias a los 3 por acompañarnos, y un poco les hablo de la dinámica del ejercicio. Habíamos compartido con anterioridad una bibliografía vinculada con el tema, evidentemente pues abierta también a la posibilidad que ustedes incluyeran, si así lo deseaban, otros textos y otros enfoques también de este tema. Tratamos de incluir bibliografía con diferentes perspectivas y centramos esta bibliografía y un poco este ejercicio en torno a una pregunta en particular. La pregunta de la que queríamos partir para iniciar este diálogo desde la historia era justamente qué balances e interacciones de actores, hechos e ideas permiten entender históricamente la formación del Estado de Israel en la posguerra, en la segunda posguerra,
La fecha es que el 48, pero esto es todo un contexto mucho más amplio que nos lleva a unos varios años atrás y que seguramente nos va a implicar preguntas de los años posteriores. De nuevo, gracias por acompañarnos. El espacio está dado para que cada uno de los tres ponentes haga una reflexión. Pasemos a una ronda de preguntas. De nuevo, nos lancemos con otras 3 preguntas en el taller y algunas conclusiones. Muchas gracias, Laura Camila. Muchas gracias a la Universidad Iberoamericana y al Seminario de Estudios Judaicos por la invitación. Yo debo advertir que no me considero realmente la persona más competente para estar aquí hablando de esto. Espero que mis reflexiones les sean de utilidad a pesar de ello. Tampoco soy un buen polemista, así es que si me dan una trapeada aquí, pues de modo, ya vengo decidido a que no me dé vergüenza. Empezando, yo decidí concentrarme en la pregunta central. Espero que mi computadora no se acabe se apague antes de que yo termine de hablar, y espero que pueda terminar de hablar antes de los 20 minutos. Ya me puse una alarma, si oyen un despertador, soy yo. Ok, sobre la pregunta guía, ¿qué interacciones de actores, hechos e ideas permiten entender la formación del Estado de Israel en la posguerra? Bueno, una respuesta obvio que va a ser compleja. Voy a tratar de cuestiones de historia, voy a tocar un poco de la historiografía, pero quizá no muy directamente. Sí hay algo que a mí algo que está detrás de la manera en la que yo me acerco a este tema, que es lo que me decidió a aceptar participar. Y es un principio de empatía hacia el ser humano. Entonces, ojalá se note. Creo que sí. También tiene que ver con un deseo de contribuir a la discusión desde un espíritu benjaminiano, de Walter Benjamin, sobre todo esa tesis de la historia acerca del ángel, ¿no? Del ángel de la historia. No sé si se han leído todas las tesis de la historia de Benjamin, y si se acuerdan de la tesis del ángel de la historia. Él se acuerda de una pintura donde hay un ángel y dice, está el ángel con las alas abiertas, mirando hacia atrás, mirando hacia el pasado, viendo la destrucción que ha dejado a su paso, y él tiene esa mirada de desesperación porque quisiera volver a redimir a toda esa gente, a toda esa destrucción que ha dejado, pero no puede porque tiene las alas abiertas el ángel, y hay un viento que lo impulsa desde el paraíso, sopla un viento muy fuerte que es el viento del progreso. Entonces, esta imagen, esta tesis para mí me parece muy fuerte, y bueno, no me voy a detener en ella porque por obvias razones, pero ese, digamos, es el centro de lo que pudiéramos decir motiva lo que voy a hablar. ¿Cómo se ordena mi presentación? Bueno, no es exactamente en el orden en el que aparece en el programa. Voy a hablar primero rápidamente sobre los actores, luego sobre las ideas y los intereses en contexto, o quizá los intereses los vea junto con los actores, pero todo esto va a estar medio revuelto, así es que no hagan mucho caso, pero trataré de ceñirme a esto, y finalmente los hechos, no solo el 48, sino un poquito más. ¿Quiénes eran los actores? Entre los actores encontramos, podríamos hablar de un gran bloque que son estados u organizaciones estatales o derivadas de los estados. ¿Organizaciones cuáles? Pues Naciones Unidas particularmente, pero hay estados que tienen un papel muy importante. Se trata de las grandes potencias. ¿Cuáles? Bueno, yo me voy a circunscribir a algunas pocas, que son
las que tenían importancia o más relevancia en el 47-48, justo después de la guerra, a saber Gran Bretaña, que era la potencia colonial más importante de la región y quizá en el mundo en aquella época, pero particularmente en Palestina. Estados Unidos, que emergía como la gran potencia militar, económica de la posguerra, y la Unión Soviética, que también emergía de la guerra como una promesa de gran potencia militar e incluso económica, aunque no de la estatura de Estados Unidos. También hay otros estados que entraron en juego, los pequeños estados de la región que obtuvieron su independencia, aunque fueran formal en estos años, ¿no? En 46, 47 aproximadamente. Irak la había obtenido desde antes, pero no era real, digamos, ¿no? Es hasta después de la posguerra cuando estos estados van a tener algún grado más o menos real de independencia. Y luego tenemos otro tipo de organizaciones que están más ligadas a las poblaciones y las poblaciones mismas. Por supuesto, las organizaciones sionistas internacionales, y obvio, cuando digo sionistas me refiero, ya voy a explicar más adelante, pero me refiero simplemente sin juicios de valor, me refiero al nacionalismo judío, por decirlo de manera muy rápida, ¿no? El nacionalismo judío, viendo al pueblo judío, a los judíos como un pueblo. Tenemos otra poblaciones, los judíos de Europa, los judíos de Palestina, judíos de los países árabes. Entre los de Palestina pues están los nacidos ahí, los inmigrantes, y también tenemos a los palestinos, que son, cuando digo palestinos me refiero a los palestinos no judíos, ya sean cristianos o musulmanes. Aunque había alianzas, concretamente de los sionistas con algunas potencias, hay que entender que estas alianzas no son alianzas necesariamente de subordinación. Son alianzas en las que cada quien tiene sus propios intereses. No porque los sionistas estuvieran aliados en algún momento a Gran Bretaña, se iban a subordinar siempre y totalmente a los intereses de Gran Bretaña, aunque pudieran coincidir durante el periodo. Ahora, en cuanto a los intereses, a mí yo hablo de los intereses porque me parecen muy importantes. Los intereses, en este caso, de los estados, de los actores estatales más importantes. Gran Bretaña, antes de la Segunda Guerra Mundial, le importaba a Palestina, le importaba a la región del Medio Oriente por varios motivos. Uno de ellos era el Canal de Suez, que era la ruta más rápida para llegar por vía marítima a la India, pero obviamente también le importaba el petróleo de la región y el posicionamiento geoestratégico que le podía permitir estar ubicada en Palestina, en Egipto, en Jordania, en Irak, etcétera, en el Golfo Pérsico. Le daba un posicionamiento importante frente a una guerra como fue la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra, la estrategia global de Gran Bretaña cambiaría, se convertiría en un junior partner, pero muy importante, obvio, pero un socio de Estados Unidos, y su estrategia global se va a transformar muy rápido después de la guerra. Sale endeudadísima Gran Bretaña con Estados Unidos, pero eso no es lo único, ¿no? Es un cambio en el capitalismo mundial que tampoco tenemos tiempo de hablar de ello acá. Pero los intereses petroleros de Gran Bretaña se mantienen en la región, y la importancia de Suez también se mantiene, aunque subordinada a estos otros intereses anteriores. Para Estados Unidos, aunque ya participaba en la región antes de la guerra,
es realmente la guerra la que lo va a traer de nuevo, no solo a la región, al mundo, ¿no? Todos saben, seguramente han oído hablar hace poco, cuando se eligió a Trump a la presidencia, de que entre las guerras Estados Unidos se retrotrayó y se alejó del escenario mundial. Bueno, en la Segunda Guerra Mundial volvió al escenario mundial y volvió para quedarse por lo menos hasta ahora, a pesar de todo. Bueno, para Estados Unidos está el ámbito, establecer un ámbito hegemónico global se convirtió en una prioridad de la posguerra. Y esto se vio con mucha claridad en el 47 ya. Lo que marca, digamos, lo más notorio, el acto más notorio de Estados Unidos en la consolidación de un ámbito en el que Estados Unidos se convierte en hegemónico a nivel internacional es en torno de Turquía y Grecia frente a la Unión Soviética. Ambos están, bueno, Turquía es parte del Medio Oriente, Grecia todavía no, pero, o ya no más bien, pero está muy cerca, ¿no? El Medio Oriente tuvo un papel muy importante en todo esto. Y aparte de esta idea o de este esfuerzo por establecer un ámbito hegemónico global, también están los intereses petroleros, aunque Estados Unidos, sabemos, es el primer país petrolero del mundo moderno. O sea, Irak tenía petróleo, usaba petróleo desde hacía siglos, pero no con los fines o los usos que se le daba en la industria moderna a partir de los hallazgos en Texas y la explotación en Texas del petróleo. Sin embargo, con su visión mundial, no hay que sobresimplificar, pero aquí no hay mucho tiempo para no sobresimplificar, pero para Estados Unidos los intereses petroleros del Medio Oriente eran sumamente importantes, y eso se verificó con la estancia de Franklin Delano Roosevelt en frente de Jeddah, que se reunió con Ibn Saud y hicieron acuerdos estratégicos. Bueno, ahora, frente a la cuestión judía para Estados Unidos y frente al sionismo para Estados Unidos, también era muy importante, ¿no? Es muy famosa alguna frase, no me acuerdo si era de Johnson o de quién, acerca de la importancia de los judíos en Estados Unidos en términos de votos. Sin embargo, hay que tener cuidado porque la cuestión de Palestina, los judíos, el sionismo, todo esto, no solo le trae no solo trae votos judíos en Estados Unidos, trae votos evangélicos también en Estados Unidos, que son mucho más numerosos, y es un elemento importante. Entonces también, aparte de la cuestión de la hegemonía internacional, también hay una preocupación, un poquito de hegemonía interna dentro de Estados Unidos. Y bueno, la Unión Soviética, para ella también se convirtió en una necesidad consolidar un ámbito hegemónico internacional frente al ámbito hegemónico de lo que después se llamaría el bloque capitalista. También quiso desarrollar una capacidad defensiva frente a Occidente, a este Occidente que se estaba conformando apenas, este Occidente de la Guerra Fría, que se estaba conformando apenas, y también frente a la cuestión judía y el sionismo quiso posicionarse, Stalin todavía vivo, y buscar aliados incluso en la región. Stalin, hay que recordar, tenía mucha desconfianza de los gobiernos árabes de la región y de las sociedades árabes que consideraba atrasadas. Bueno, en cuanto a las ideas, no sé si me queda, ya se me acabó. Bueno, todavía me quedan 7 minutos, pero voy más rápido, perdón. Lo más importante es lo que viene, de hecho. En cuanto a las ideas, tenemos que entender la cuestión del nacionalismo como un fenómeno moderno.
El nacionalismo no es un fenómeno que viene ni de los romanos, ni de los hititas, ni de Sumer. Es un fenómeno moderno, de la época, aproximadamente de la época de Holanda, de la independencia de Holanda de España bueno, se forma en Europa el nacionalismo que se va a constituir en una ideología, en un tipo de ideología, porque no es una, obviamente cada nacionalismo será una ideología en sí misma, pero en un tipo de ideología que va a ser muy eficaz en mantener la cohesión dentro de un Estado. Y todos los países, todos los estados o todos los pueblos que se consideran una sola nación van a tratar, va a aparecer en ellos, o en casi todos va a aparecer en ellos, un nacionalismo que él mismo va a generar una nación. No existía una nación germánica a principios del siglo XIX. Es con el siglo XIX que va a aparecer una nación germánica. El Imperio Otomano fueron divididos y se creó ¿cómo se dice? Una serie de estados que estaban cada uno bajo el control, ya fuera de Gran Bretaña o de Francia. Y esto llevó a una lucha anticolonialista, antiimperialista, en la que los árabes iban a sentir que vivían en condiciones de opresión, y esto es algo que llevó también al nacimiento del nacionalismo árabe y a la consolidación del nacionalismo árabe. Y en este contexto ellos veían la migración, las olas de aliyá que ocurrían sobre todo de Europa hacia Palestina, de judíos de Europa hacia Palestina, lo veían cada vez más como, no solo como una amenaza, sino como parte del proyecto colonizador de los europeos. Hay que entender esto. Yo creo que es muy importante que nos pongamos en los zapatos de cada uno de los actores para poder entender los hechos. Y bueno, creo que se me acaba el tiempo. Voy a ir súper rápido con los hechos, y quizá ya, bueno, entonces retomamos después. Pero quiero concluir bueno. ahorita con alguna idea y retomamos los hechos entonces en No, bueno, después paso a los hechos. Gracias, pero gracias. Es que yo me tengo que retirar a las 5. Bueno, gracias por la invitación, un gusto verlos, un gusto ver a Gilberto también. Bien, el tema para mí, claro, me trae bastantes reflexiones. Creo que la primera reflexión, y aquí probablemente esto es más por venir de relaciones internacionales que otra cosa, es el hecho de que cuando, en mi caso particular, con los internacionalistas, vamos a hablar sobre el conflicto árabe-israelí y principalmente el conflicto palestino-israelí, lo que vamos a intentar buscar es la objetividad. Yo sé que hay una polémica enorme dentro de la historia, si se puede ser objetivo o no, y si uno se puede alejar del objeto de estudio o no. En el caso de RI uno lo va a buscar. Para mí, en el caso particular, creo que cuando uno entra al salón de clases, lo árabe y el islam se queda fuera de la puerta, y lo único que vale dentro de la mesa es la objetividad académica. En este caso quiero decir que es un tema difícil porque por lo regular nos pasa, que de verdad se ve el conflicto como si fuera equipo de fútbol y uno debe de tomar un partido, ¿no? Con base, y ya cuando uno se posiciona, desde ahí uno va a empezar a hablar. Creo que esto ha hecho muy difícil el estudio del conflicto árabe-israelí, y podemos ver una diferencia también en la manera en la que se estudia en Estados Unidos y en México. En México la academia tiende a ser muy pro-palestina, en Estados Unidos la academia tiende a ser muy
pro-israelí, y por lo mismo es difícil también poder conseguir en algunos momentos una visión objetiva. Bueno, es interesante aquí, Gilberto mencionaba lo de las nacionalidades. Yo me voy a hacer un análisis más sobre el tema de la nación, principalmente lo que viene siendo la construcción de la identidad nacional, lo que propone, por ejemplo, Eric Hobsbawm o Benedict Anderson con sus comunidades imaginadas. Y en este sentido, más que ver el conflicto desde una visión materialista, esto quiere decir a través del poder y la geopolítica, creo que aquí comparto idea, es importante verlo a través de la construcción de la identidad nacional y el impacto que va a tener en la política. Y en este sentido, efectivamente, ¿no? Aquí se mencionó algo importante, y es entender que el sionismo político es un movimiento nacionalista, es uno más de los que se dan al final del siglo XIX en Europa. Y importante también mencionar que es un movimiento que sobre todo nace entre la comunidad judía europea, la comunidad ashkenazí, y que en un inicio no va a tener un peso muy fuerte, por ejemplo, entre la comunidad judía que se encuentra en países árabes. Pero bien, si nos vamos al concepto de las identidades, yo creo que podemos ver este conflicto en realidad como dos narrativas diferentes y dos narrativas que chocan, dos narrativas que las dos defienden una legitimidad sobre el territorio en el que las dos ven los orígenes de su nación. Vámonos a lo que llama Benedict Anderson los mitos fundacionales de la nación. Toda nación, mientras va creando su identidad, se va a ir a estos mitos. Y claro, aquí hay un conflicto enorme cuando los dos, en este caso la narrativa palestina y la narrativa israelí, ven el mismo territorio como el hogar. Bien, en este sentido, si la reflexión que hacía es en torno a las identidades, ¿sí? En cómo bien mencionaba Gilberto, cómo se va a desarrollar la identidad. Y entendemos una cuestión aquí. Benedict Anderson nos comenta que toda construcción de identidad es inclusiva y al mismo tiempo exclusiva, ¿sí? O sea, tiende a reconocerse y tiende a reconocer a ciertos individuos como miembros de la nación, pero va a tender a excluir a otros individuos de la nación. Efectivamente, el nacionalismo árabe comienza a llegar posterior al nacionalismo judío, si bien tímidamente comienza a surgir en finales del siglo XIX, va a terminar de consolidarse durante los 40, Beirut, Damasco, con Michel Aflaq, con Saladin Bitar, pero efectivamente va a ser también el propio desarrollo de la situación en el Medio Oriente que va a crear que al final del día los nacionalismos árabes, porque no va a haber uno, va a haber varios, los nacionalismos árabes se desarrollen de manera independiente, que el proyecto panarabista nunca funciona. Y en base a esto, a lo que les decía del proyecto de nación, me llama mucho la atención, por ejemplo, el discurso del rey Faisal I de Irak. Solo hubo dos, Faisal I, Faisal II, y en el 58 les hicieron un golpe de Estado. Y él, miren lo que dice con respecto a la creación del Estado de Israel. Nosotros los árabes miramos con la más profunda simpatía al movimiento sionista. Nuestra delegación aquí en París está completamente familiarizada con las propuestas presentadas ayer por la Organización Sionista de la Conferencia de Paz y la consideramos como moderada y adecuada. Haremos lo mejor posible en la medida en que a nosotros respecta para ayudarles. Deseamos a los judíos una bienvenida a casa de todo corazón. Mi gente y yo miramos hacia adelante, vemos un futuro en el que vamos a ayudarles y ayudarnos. Las naciones que construiremos, en las cuales estamos mutuamente interesados, podrán, una vez más, ocupar su lugar en la comunidad de pueblos civilizados del mundo. Esto es interesante, porque rompe completamente con la visión que tenemos de que va a ser una sola narrativa, la árabe, y una sola narrativa, en este caso la israelí, y las dos se van a confrontar. Tenemos al final del día que no va a ser
que no va a ser así. Y claro, con el tema de la inclusión y la exclusión, justamente cada que se consolida una identidad, nos dice, por ejemplo, Hobsbawm, de la misma manera que nos dice Anderson, que la identidad siempre es top-down, siempre va a venir de la élite, va a ser una identidad que se institucionaliza y después, por medio de los aparatos que están a disposición del Estado, esta identidad se puede ir trasladando al resto de la población. Y otro punto importante que hay que recordar es que las identidades no son fijas, las identidades cambian, las identidades se transforman, ¿sí? Una identidad nacional de hace 40 o 50 años no necesariamente tiene que compartir rasgos con la actual, ni mucho menos objetivos. Pensemos, por ejemplo, creo que es uno de los casos que mejores nos pueden mostrar esta transformación de las identidades, una identidad nacional en Turquía de Atatürk, comparada con una identidad nacional que propone Erdogan, trasladada a política y a proyecto de nación. Entonces, para mí, creo que parte del conflicto, ¿sí?, es que estas dos identidades tienden a no escucharse. Y la visión palestina es para que mi identidad llegue a realizarse y mi proyecto de nación llegue a realizarse, el israelí debe desaparecer. Y la israelí pareciera el día de hoy busca también esto, pero la otra no se puede dar. Y aquí entonces creo que si comenzamos a ver el conflicto desde estas identidades, desde estas narrativas que chocan, desde estas interpretaciones de la historia, ¿sí?, que a veces resultan muy opuestas, lo que llamamos en el constructivismo social de Alexander Wendt, de Peter Katzenstein, lo que llamamos la memoria colectiva, la biografía de la nación, como una nación se recuerda. Vamos a encontrar entonces que estas dos identidades chocan completamente. Hablábamos de la creación de las identidades y como les decía, aparte de buscar esta objetividad, creo que también es cuestionar, es criticar. El propio nacionalismo árabe con el paso del tiempo se va a volver muy exclusivo. El nacionalismo argelino, por ejemplo, después de que se logra la independencia, aplasta los movimientos minoritarios de bereberes y expulsa a los franceses y a las poblaciones judías por igual. Es algo de lo que normalmente desde una visión nacionalista árabe no hablamos mucho. Hay una expulsión en los territorios que hay en disputa en el Medio Oriente, sí, y también va a haber una expulsión de comunidades judías de casi todo el mundo árabe, con la excepción de Marruecos, donde queda una pequeña comunidad de 5.700. Entonces, creo que aquí lo interesante es comenzar a pensar de qué manera estas dos comunidades pueden escucharse, pueden comenzar a compartir identidades, si es que acaso esto es posible. Pueden comenzar a existir espacios donde las dos identidades no se nieguen, donde las dos identidades no se vean como enemigas, donde las dos identidades no vean reflejado al otro. ¿Sí me explico? Donde las dos identidades no vean reflejado al otro. Y claro, si a veces uno puede llegar a ser pesimista sobre toda esta nueva ley de identidad que surge el día de hoy en Israel, pareciera que que justamente va con este discurso en el cual se crea una sola identidad y no permite la inclusividad. Y dentro de Palestina, pues al no haber una sola autoridad en Palestina, no podemos hablar siquiera de una sola identidad palestina. ¿Sí? Cuando nos preguntamos, bueno, la identidad palestina, ¿cuál? La que propone Hamas, que es una identidad muy basada en el Islam, o la que propone Fatah. Entonces, creo que aquí lo interesante, por supuesto, está el tema sí está el tema de la geopolítica, sí está el tema de los intereses,
pero cuando analizamos el conflicto árabe-israelí tendemos a menospreciar mucho lo que es la construcción de la identidad nacional y el discurso, y cómo este discurso se traslada a la política exterior. Dentro de las reflexiones, ya me tengo que ir, pero es interesante ver cómo el tema de los palestinos ha servido para distintos discursos políticos dentro de la región del Medio Oriente. El panislamismo se lo ha abanderado, el panarabismo se lo ha abanderado. El día de hoy incluso el proyecto de Erdogan incluye la defensa. Entonces también es interesante aquí ver cómo cada movimiento, cada construcción, cada proyecto de construcción identitaria se ha agarrado de este conflicto y lo ha manejado, lo ha manipulado. Irán, por supuesto, no podemos tampoco descartar el discurso de Irán y lo que significa el tema palestino dentro de la propia construcción de identidad iraní. Yo tiendo a ser, y a lo mejor y suene raro, pero tiendo a ser optimista con el conflicto. No quiero decir que se vaya a solucionar en 10, 20, 30 años, pero creo que aquí, cuando se construyen puentes, ¿sí?, que permiten el conocerse y el reconocerse en el otro. Escuchaba el día de hoy un discurso de un rabino inglés, y él decía: sí, se puede empezar por lo local. Se puede empezar por lo local, en lugar de irnos a lo que es la definición de la identidad que dan tanto las autoridades en Palestina como las autoridades en Israel. Nos vamos a dar cuenta que a nivel local hay mucho autorreconocimiento. Hay muchísimos proyectos que lo que buscan es este diálogo entre las dos comunidades. Y creo que si no entendemos al final del día el concepto de las identidades y de la construcción identitaria, definitivamente no podemos ni siquiera comenzar a hablar de paz. No va a haber una paz en la cual una identidad se imponga sobre de la otra. Yo creo que un tema importantísimo aquí es el autorreconocimiento de que ahí hay dos narrativas. Esas fueron mis reflexiones muy rápidas. De verdad me da pena que tengo que salir, porque me gustaría quedarme a escuchar preguntas y debates, pero tengo un compromiso hasta Barranca del Muerto a las 6, entonces traigo el tiempo encima. Muchísimas gracias. Gusto verte a ver, Gilberto, no nos veíamos hace un rato, Daniel también. Y bueno, con los demás, estoy aquí en el departamento de Relaciones. Felicidades por estos eventos y ojalá se vayan haciendo más. Seguro que va a haber oportunidad de coincidir de nuevo. Claro. Más aprovecho para ver. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Agradezco también la invitación a la doctora Camila Ramírez, a los colegas de la mesa. Yo voy a tratar de tocar otros temas, y es bueno porque creo que se complementan los distintos aportes. A mí me gusta, para entender el tema, también por mi formación, que soy sociólogo de la religión en particular, no lo tengo en mi especialidad, pero también trabajo temas de pensamiento judío, digamos. Me gusta el concepto de larga duración, ¿no? La escuela de los anales, Brodel y otros. O sea, hay fenómenos que no se pueden entender en 100 años, en 200 años, hay continuidades históricas, hay fuerzas históricas. Pero primero me gusta que para entender el tema de la creación del Estado de Israel, el establecimiento del Estado de Israel en 1948, hay que tomar en cuenta este hecho de que desde la propia Biblia hebrea, que es parte de la Biblia cristiana, el vínculo del pueblo de Israel con la tierra de Israel es algo sumamente central. Uno puede ver cualquier libro de la Biblia hebrea y algunos del Nuevo Testamento donde la conexión con el tema de la tierra de Israel es parte integral de la conciencia judía desde la antigüedad, ¿no? Independientemente de la datación de los documentos todos. Por otro lado, tenemos una amplia experiencia de investigación arqueológica que demuestra una
permanente presente en distintas épocas, y hubo dos estados judíos que se construyeron con capital sobre Israel. En el reinado de David, que aparentemente se están empezando a encontrar restos arqueológicos muy increíbles enfrente a Siluán, que es la ciudad de David, que puede revolucionar toda la concepción de la arqueología y la polémica entre maximalistas y minimalistas en el campo de la arqueología. Está pasando en los últimos años, yo creo que en 5 o 6 años se podrá definir eso. Ese reino duró hasta el exilio babilónico, en el año 586-87. Posteriormente, con el retorno bajo el gobierno persa, se restablece una especie de marco judío autónomo en lo que es la tierra, parte de lo que es la tierra de Judea y de Israel. Y eso va a terminar con la destrucción del templo y de Jerusalén por los romanos en el año 70 de nuestra era. Y desde ese momento, la conexión con Israel es algo cotidiano. Todas las mañanas rezamos 3 o 4 oraciones en la oración central, haznos volver a Jerusalén, rezamos mirando a Jerusalén. O sea, la conexión no es una conexión en las festividades centrales, terminamos diciendo el año que viene en Jerusalén, en el Día del Perdón, en la Pascua Hebrea. O sea, la conexión que tiene el pueblo de Israel con la tierra de Israel no es algo que nace por el Holocausto. Hay una conexión muy antigua. Y esto es muy importante tomarlo en cuenta. Ahora, como dijo muy bien Gilberto, esta conexión va a cambiar con el desarrollo de los nacionalismos modernos, que van a convertir estos etno-vinculaciones, lo van a convertir en un concepto de nación. O sea, y acá el sionismo, que verdaderamente fue un movimiento minoritario y que tuvo sus precursores con la figura de Herzl, se va a convertir en un organizador que sostiene que la cuestión judía debe resolverse en el ámbito internacional por medio de acuerdos y negociaciones. Él habla de un charter para poder establecer el tema y en una situación que sea win-win situation. Y cuando uno quiere hablar cuál es el carácter del sionismo, tiene que leer estos dos documentos que son documentos para cualquier persona que está en estos temas indispensables. El Estado judío de Herzl, pero también su novela utópica, ¿no? Vieja Nueva Tierra, donde Herzl imagina cómo se va a ver el Estado de Israel. Él imagina un Estado donde conviven árabes y judíos en paz y se combate a los xenófobos y se desarrolla tecnología y se escuchan óperas alemanas. Obviamente Herzl bien era adicto a la ópera. Ahora, queda claro que el movimiento sionista forma parte de una serie de polémicas que se van a desarrollar en el siglo XIX alrededor de algo que se llamaba en esa época la cuestión judía. La problemática, por un lado, la ciudadanización de los judíos en muchos de los países, no en todos, particularmente en Europa Oriental, donde bajo el régimen zarista los judíos siguen sin derechos y oprimidos. Las discusiones acerca de qué alternativas hay generaron todo tipo de respuestas. La mayoría de la gente hizo algo muy simple, emigró a Estados Unidos. Van a emigrar 3 millones de judíos de Rusia entre 1881 y la Primera Guerra Mundial, o sea, una migración muy masiva en esos términos dentro de un contexto de grandes migraciones europeas. Había otras posturas, como tú mencionabas, el bundismo, que era un movimiento nacional local, cultura yiddish, estaban grupos socialistas judíos, grupos comunistas judíos, grupos religiosos, había una enorme diversidad. El sionismo forma parte de esta discusión de cómo resolver la cuestión judía ante, por un lado, la integración de los judíos a las sociedades europeas y por otro lado, los nuevos movimientos antisemitas, que van a surgir por primera vez movimientos políticos que van a usar la bandera antisemita como parte de su convocatoria a la población, y lo vemos en diversos países europeos, desde Polonia, desde Austria, desde distintos lados. Y queda claro que sí es un movimiento moderno que construye sobre las identidades previas, seleccionando, adaptando para su conveniencia. Los nazis los peores. Bueno, porque ellos le agregaron el componente racial. O sea, a diferencia de otros nacionalismos, por ejemplo, el italiano era muy liberal e inclusivo. En cambio, el nacionalismo alemán va a derivar por una serie de procesos también, la influencia de hasta autores franceses como Gobineau, como otros, a una línea donde el pueblo se va a definir con una definición también racial, ¿no? La comunidad germana va a ser una comunidad de sangre y nadie puede entrar dentro de esa comunidad si no comparte esa sangre.
Entonces, en este contexto de discusiones, etc., los sionistas, agrupados con Herzl, crean una estructura. Creo que Herzl era un hombre pragmático, es un periodista con mucha experiencia internacional, y él dice, y entrevista a ministros, al Papa, a mucha gente, va a buscar para lograr cómo conseguir una autorización que permita eso. Paralelamente a esto empieza una colonización judía de olas migratorias, se habla de 5 en la historiografía, de 1881 a 1945, cuando el control del territorio no está en manos judías, está en manos primero de los turcos y después de los británicos, ¿no? Que hasta el 48 está en control. Se habla de distintas olas migratorias, también de Rusia, de Polonia, después de Alemania en los años 30 y de Austria, que escapan del nazismo. Ahora, no se puede entender el Estado de Israel sin la tarea de construcción y de Estado que hizo el movimiento sionista. Israel no se creó en 1948, cuando el movimiento sionista construyó instituciones políticas de cómo manejar los conflictos y de representación y conmutación, sistemas económicos de funcionamiento, sistemas educativos. La Universidad Hebrea de Jerusalén, que está entre las 100 mejores universidades del mundo, según la última escala, fue creada en 1925, se inaugura. O sea, mucho antes de que esté el Estado, ya hay una base, tanto política, hasta también militar, está la Ganá, están algunas milicias como el Irgun y otros grupos, están las comunas agrícolas, los kibutzim y otros marcos. Es decir, no se puede explicar Israel sin la tarea previa de los pioneros, que era gente que emigraba por motivos idealistas, que es la mayoría de ellos, más tarde también como refugiados. ¿Por qué? Porque había muchas oportunidades mejores, más cómodas y más fáciles, como era emigrar a Estados Unidos, emigrar a Argentina o emigrar a otros lugares. Todos sabían que la tierra era árida, había que trabajar la tierra, que muchos se ocupaban de la agricultura también por una ideología de reconstruirnos y de desarrollar un judaísmo de los músculos, como decía Max Nordau, uno de estos líderes, es decir, volver al cuerpo judío, a la plenitud, al renacimiento del pueblo. Había toda una ideología, como muchos movimientos nacionalistas, y en los pósters de esa época uno puede ver ese carácter, ¿no? Que compartía muchos temas. Dentro del sionismo había corrientes que siguen habiendo hoy, sionistas marxistas, sionistas socialistas, sionistas religiosos, sionistas ultranacionalistas. O sea, hay una amplia gama, y también había sectores dentro del pueblo judío que se opusieron al sionismo, particularmente los grupos ultraortodoxos, tanto los de Europa como algunos que ya estaban en la tierra de Israel. Porque antes de 1881 había judíos en la tierra de Israel. Por ejemplo, en ese año, la mayoría, antes que llegue la nueva migración judía, la mayoría de la población de Jerusalén era judía. Es decir, estos eran judíos que iban a estudiar, a rezar, no era gente que quería hacer una transformación del Imperio Otomano. Ahora, queda claro que un parteaguas fue la Primera Guerra Mundial, porque la Primera Guerra Mundial crea el nuevo Medio Oriente, ¿no? Con la división del Imperio Otomano entre Francia e Inglaterra, y cómo dividen las fronteras, muchas veces de forma arbitraria, ¿no? Se crea una nueva geografía, en parte para parar los convenios que tú mencionabas que hicieron con los árabes y con los judíos. En este sentido menciono la Declaración Balfour, que es una declaración donde el gobierno de Gran Bretaña reconoce las aspiraciones nacionales de los judíos en Palestina. Y lo más importante no es la Declaración Balfour. La Declaración Balfour fue confirmada y ratificada por la Conferencia de San Remo en 1922, que no es Inglaterra, es toda la Liga de las Naciones. Confirma el derecho de los judíos a estar en ese marco. Posteriormente, viene la Shoah, como mencionabas, que genera una catástrofe única, porque en el propio corazón de Europa son exterminados más de 6 millones de judíos. Mucha de la población que era el potencial que había el movimiento sionista, y eso genera una situación traumática en el pueblo judío, una situación de desesperación. Pero no fue solo el problema es que cuando mucha gente que sobrevivió vuelve a sus lugares, los matan, porque vuelve a reclamar su casa, su hogar. El pogrom de Kielce, por ejemplo, en Polonia, donde 86 judíos son asesinados porque estaban ahí en el tema. Eso generó una ola de migraciones en campos de displaced persons y todo un proceso de este tipo. Los intentos de inmigración ilegal, porque los británicos establecieron cuotas, famoso libro blanco, para limitar la inmigración, queriendo estar bien con los árabes por las presiones árabes contra la presencia judía. Ahora, el punto que quiero dar para ver cómo estoy, ok, me quedan 5 minutos.
Parte del un hecho clave que se ha mencionado es la partición de Palestina. Los ingleses no saben qué hacer con Palestina. Tienen enojados a los árabes y tienen enojados a los judíos. Palestina nunca se convirtió en un estado, es un mandato que administra Gran Bretaña. A diferencia de lo que pasó con Transjordania y con Irak y con otros países que tienen cierta imagen de más independencia. Gran Bretaña no sabe qué hacer, y hubo varias comisiones, no tengo tiempo acá a mencionar, pero hubo como 5 o 6 comisiones que fueron a ver qué se puede hacer para solucionar el problema. Y casi todas decían lo mismo, una partición entre un Estado judío, un Estado árabe. En la última, Jerusalén iba a ser una zona separada e internacional, ese era el convenio, etc. Ahora, cuando viene esta opción y se vota positivamente, y es un caso único en la época de la Guerra Fría, que los comunistas y los países occidentales aprueban, la Unión Soviética aprobó votar y apoyó la partición de Palestina y la creación de Estado judío. ¿Por qué? Porque ellos querían romper la presencia británica y querían un Estado que no sea aliado con los británicos. Los israelíes tienen un conflicto muy grande con los británicos, no querían saber nada de eso. Entonces había tensión, ellos querían tener una presencia también un carácter socialista, cierto lenguaje común. También Estados Unidos votó, pero acá quiero mencionar algo. El State Department, la recomendación oficial fue no apoyar la partición. Ahí hubo mucha presión a Truman, que ya era el presidente de Estados Unidos, para ver cómo tanto de organizaciones judías, hubo un encuentro con Chaim Weizmann, etc., y finalmente apoyó la partición de Palestina. Ahora, cuando viene la partición de Palestina, el movimiento sionista organizado, que era una especie de parlamento de embrión, discute qué hacer, aceptar o no aceptar, porque era una tierra muy limitada frente a las aspiraciones, quedaba fuera toda la parte más histórica, con más conexión bíblica, rabínica, como Jerusalén, Hebrón, toda esa zona que es la zona que tiene más antigüedad en la conciencia judía. Se aprobó en una reunión de 10 personas, con la dirección de David Ben-Gurión, que fue el líder de esa época, por unanimidad, apoyar la partición, y después cuando se votó si se había que definir límites o no, finalmente dijo no definamos los límites, que quede abierto. Los árabes palestinos y los países árabes rechazaron la partición de Palestina. Yo creo que ese es el error histórico más grande que pudieron haber cometido el liderazgo palestino, porque perdieron la oportunidad de tener desde 1948 un Estado propio, independiente, también con concesiones, no era todo lo que ellos querían, pero eso es lo que pasa en este tipo de conflictos, es un conflicto nacional, político, territorial. Hay dos soluciones, o uno extermina al otro, o nos partimos, bueno, tú te quedas con una parte, yo me quedo con otra parte. Nadie queda contento, pero tiene que ver con un sentido de realidad. El movimiento sionista, y Ben-Gurión dijo, perdimos Jerusalén, y le doy un dato muy interesante. ¿Cuántas veces aparece Jerusalén en la Biblia y cuántas veces aparece Jerusalén en el Corán? En el Corán no aparece nunca. Se menciona un momento la mezquita que está en la zona extrema, pero no aparece una sola vez la palabra Al-Quds en árabe, no aparece una sola vez en el Corán. En la Biblia aparece más de 800 veces. Esto habla de cierto attachment y centralidad dentro de la identidad. Israel ganó la guerra del 48, y Mario Schneider lo describe, porque tenía una estructura organizativa más fuerte, tenía un comando unificado, tenía mejor organización militar, empezó a recibir apoyo de la Unión Soviética, de Checoslovaquia, que llegan armas, etc. Voluntarios, muchos no judíos que habían peleado en la Segunda Guerra Mundial y se identificaron con el sufrimiento judío y vinieron como voluntarios fundamentalmente como pilotos, porque en Israel no había pilotos. Y se empieza a crear ese tema. La guerra del 48 amplió parcialmente el territorio que iba a ser de Israel y fue, digamos, como el primer parteaguas del tema. Ahora, queda claro que Ben-Gurión, que era un líder muy visionario, entendió que esta era una ventana de oportunidad única, que era el momento de hacer la declaración. Él sabía, y en su diario, él llevaba un diario muy interesante que está publicado,
él cuenta en su diario que él veía a la gente bailando en las calles cuando se aprobó la partición, y se aprobó por una amplia mayoría. Y los países de América Latina fueron claves para la creación del Estado de Israel. Ben Gurión decía, yo veo a la gente bailando todo, yo no puedo ni caminar, ni bailar, ni hablar, porque sé que esto va a ser terrible, va a haber una guerra atroz y va a haber muchísimas víctimas. Que fue lo que realmente pasó, fue una guerra atroz, la guerra con mayor cantidad de víctimas per cápita proporcionales. Murió el 1% de la población, un poco más del 1% de la población local, eran unos 600.000 personas. Y el último punto, porque después abrimos al diálogo, creo que lo rico de este tema. Israel del 48 al 53 absorbe el mismo número de población que tenía. Ustedes se imaginan México recibiendo, después, no ahora, después de la revolución, recibir, no sé qué población tenía México después de la revolución. 25 ¿Cómo? 25. Bueno, imagínense que México reciba después de la revolución 25 millones de personas que vienen y quieren comida, vivienda, educación, etc. Entre el 48 y el 43, un poco y medio, Israel recibió el mismo número de población. No había comida, no había vivienda, no había escuelas. Mucha gente vivía en villas miserias, en ciudades, en carpas durante años. Esto no se pudo resolver, fue un problema. Había racionamiento de alimentos. Casi 10 años en Israel tú no podías comprar lo que querías. Había un cupón que ibas y te daban, de acuerdo a tu familia, cuántos huevos, cuánta leche, etc. Porque no había, pero Israel no quiso dejar, porque ahí vienen los refugiados de los países árabes, expulsados con sanciones, con amenazas, con pogroms reales como hubo en Irak y en otros lugares, que migran a Israel. Y Ben Gurión, hubo gente que dijo, espera, vamos a hacer una inmigración selectiva, no podemos aceptar, viene gente enferma, no tenemos recursos. Y Ben Gurión dijo, toda la vida soñamos con este proyecto, no vamos a limitar. Y entró gente, y también llegaron cientos de miles de sobrevivientes del Holocausto. En muchos casos gente traumatizada, que la literatura de la época uno puede ver que se habla de, era como una de las noches escuchar los gritos de los sobrevivientes, no todo el mundo. David Grossman, un gran escritor israelí, en su novela Véase Amor, escribe de una forma muy profunda toda esa situación. Entonces, para terminar, Israel empezó así, 48 hasta el 59, es un país que crece mucho, muy igualitario, pero con una pobreza, una enorme escasez de recursos. Hoy en día Israel es el país número 20 de acuerdo al Índice de Naciones Unidas de Desarrollo Humano. Están por arriba de Finlandia, de Italia, de Bélgica y de muchos países. México está en el lugar 55 dentro de este índice, que mide no solamente ingreso per cápita, sino una serie de indicadores que pueden checar en NUT y lo pueden ver. Ha logrado convertirse en uno de los países de mayor desarrollo humano, que implica libertad, igualdad, Producto bruto per cápita, acceso a la educación, acceso a la salud. El sistema israelí de educación es un ejemplo, y termino con algo que mencionó finalmente Tariq. Mi esposa trabaja aquí para un hospital que se llama Hadassah, que es el hospital universitario de Jerusalén. Es el hospital más amplio, más importante, digamos, el hospital escuela de la Universidad de Jerusalén. En Jerusalén, los que no saben, 1/3 de la población es árabe, 1/3 es ultraortodoxa y 1/3 es la otra población. En este hospital, tú puedes ver, y no es broma, conviviendo en situaciones determinadas, la familia de alguien que fue víctima de un atentado terrorista, y en la otra cama está el terrorista que fue herido y que está tratado ahí. Conviven enfermeros árabes y médicos árabes palestinos, árabes israelíes, islámicos, cristianos, judíos de toda índole. En la sala de parto tú puedes ver, yo lo he visto, mujeres que han dado luz ultraortodoxas al lado de una familia árabe, y se generan esas pequeñas interacciones que no van a cambiar el conflicto, pero que muestran que hay posibilidad de una resolución incremental por medio de proyectos de colaboración. No, yo no hablo de paz, me parece una palabra exagerada, inalcanzable en este momento. Las negociaciones de paz están paralizadas, tanto por temas internos de Israel como por la división de los propios palestinos. No hay ningún avance. Hay quienes dicen que eso le conviene a Israel, hay quienes dicen que eso no le conviene a Israel. Hay un nuevo realineamiento del Medio Oriente.
ya queda claro que el conflicto israelí-palestino no es el conflicto principal del Medio Oriente. Hoy en día vemos el conflicto con los kurdos, el conflicto entre chiitas y sunitas, entre Irán con Arabia Saudita por la hegemonía en el mundo regional, etc. Hay muchos otros conflictos, lo que está pasando en Yemen es parte de esa guerra. Es decir, en el Medio Oriente hay muchos conflictos. La casi desaparición de las minorías cristianas, que son más antiguas que obviamente que el Islam, dentro de los países como Egipto y otros, donde ya vemos una reducción más del 50% de la población copta desde el 45 hasta ahora, por las condiciones que tiene todo este contexto. Pero bueno, después seguimos siguiendo. Gracias, Daniel. Yo quiero aprovechar nada más una pregunta a cada uno para que entremos en diálogo. Y regresando, Gilberto, a lo que tú planteabas de los hechos y justamente recogiendo esa continuidad de tu exposición, en particular quisiera que nos hablaras un poco más del mundo árabe del 48 finalmente, y ese contexto en el que los países árabes rechazan la resolución de la ONU, la determinación de la partición de Palestina, y qué está pasando finalmente con Siria, que luego va a tener una negociación tan difícil con Israel en el marco también de las guerras que se empiezan a jugar y los conflictos que se empiezan a jugar posteriores a la declaración de independencia del 48, de mayo del 48. ¿Qué está pasando en el mundo árabe, en esa zona particular del mundo en el 48 y en particular ante el rechazo a la resolución del 47? Bueno, yo quisiera regresarme un poquito y nada más, qué bueno que se fue Tarek, porque así puedo debatir más fácil con él sin que me conteste. Obvio que es broma. No, yo creo que la cuestión de las narrativas, muy rápido, sí son narrativas diferentes y las narrativas plantean problemas, sí plantean problemas, pero también hay hechos, no solo hay narrativas, también hay hechos. Ahora, en Israel, no solo en los países árabes, ha habido árabes palestinos que han hecho todo un trabajo de estudio de la historia y han rechazado una serie de mitos que sus gobiernos habían propalado a lo largo de las décadas. Es un trabajo muy cuidadoso, muy difícil, en condiciones difíciles frente a sus gobiernos. En Israel también. En Israel hubo un esfuerzo muy importante de una serie de historiadores que rechazaron una serie de mitos construidos por el Estado. Y bueno, son tantos que luego es muy difícil, ¿no? Es muy difícil trabajar con los mitos, y yo creo que sí hay que hacer un esfuerzo por quitarnos los mitos de enfrente. O sea, yo sé que es muy difícil, no lo vamos a hacer todos, pero yo sí aspiro a que lo hagamos, ¿no? Difícil, pero bueno. Ahora, en cuanto a los hechos, ya se mencionó, no voy a detenerme tanto en lo que ya se mencionó, pero hubo una rebelión árabe a finales de los años 20, y es cuando empiezan las comisiones británicas, como la PIL, que fue creo que la primera, pero luego vienen otras, ya decía Daniel. Y estas comisiones se encuentran entre la espada y la pared cada vez más, entre dos movimientos nacionalistas, anti-imperialistas de alguna manera, que están en contra, cada vez más, ambos en contra de la colonización británica, y ellos no saben cómo conciliar, cómo mantener contentos a los palestinos y a los judíos al mismo tiempo, y algunos llaman a poner límites a la migración judía, luego ya no, llaman a formar dos estados, luego ya no, van y vienen, es una cuestión muy compleja. Pero a partir de la huelga general del 28-29, se empiezan a formar organizaciones armadas del Yishuv, de los sionistas.
Están Haganah, que es la más importante y la más ordenada, pero también está Irgun, que es de los revisionistas, de Jabotinsky, está el grupo de Stern, que van a ser organizaciones armadas que van a realizar acciones violentas en contra de los palestinos. También hay palestinos que realizan acciones violentas en contra de los colonos sionistas, pero va a ser mucho más eficaz y más sistemáticas las acciones de las organizaciones sionistas. Ahora, claro que la Shoah es posterior a este fenómeno. Gran Bretaña profundiza su embrollo colonial en Palestina. Ninguna comunidad soporta a los británicos, y menos en la época del Holocausto, porque obvio que hay judíos que están queriendo huir de las masacres nazis, y los británicos están en esta situación entre la espada y la pared, y en muchas ocasiones tratan de rechazar la migración de judíos a Palestina, lo cual es visto como criminal, y lo fue. Pero también en otros países va a ocurrir cosas semejantes posteriormente. En Estados Unidos hay periodos muy importantes en los que se rechaza a los judíos, pero para favorecer el proyecto sionista, para que migren a lo que después va a ser Israel. Entonces, la situación es muy compleja, pero hay una situación en la que los árabes están viendo cómo el lugar donde ellos vivían, los palestinos, el lugar donde ellos vivían, donde nacieron sus abuelos, sus padres y ellos mismos, está siendo ocupado de manera creciente por la migración judía, de manera creciente, y esto lo ven pues cada vez más como una afrenta y una situación que se acompaña de acciones de violencia. Irgun incluso reclamaba el término terrorista, ellos se reclamaban como terroristas y decían que cometían actos terroristas. En el 47, después, bueno, está la cuestión de la votación. Hay que entender que Naciones Unidas no es en 47 una organización legítima de todos los pueblos del mundo. Muchos países árabes no están representados en Naciones Unidas. Hay países como Costa Rica, con una población obviamente muy pequeña, que está decidiendo de lo que se va a hacer o no se va a hacer en Palestina, y otros países muy pequeños que con qué derecho se van a poner a votar sobre lo que hay que hacer o no hay que hacer en Palestina. En fin, se da la votación. Es verdad que los países árabes que tenían derecho a voto en Naciones Unidas e Irán votan en contra de la partición, porque también había otras opciones aparte de la partición. Yo no estoy a favor ni de una ni de otra en lo personal, pero sí reconozco que había más opciones que la creación de dos estados. Finalmente es la decisión que van a imponer los estados, las grandes potencias. Finalmente Estados Unidos, la Unión Soviética y Gran Bretaña en Naciones Unidas van a imponer esta postura, y a partir de noviembre, es decir, de la votación, la violencia de las organizaciones sionistas se incrementa. Y esto no es algo que yo me saque de la manga, es algo que está estudiadísimo por los nuevos historiadores israelíes, judíos israelíes, que aún muchos de ellos siendo sionistas, incluso fuertemente sionistas como Benny Morris, han encontrado los hechos, lo que decía Tarek. Hay que tener un poquito de objetividad, por más discurso que tengamos, y Benny Morris
encontró y mostró cómo la violencia de estas organizaciones fue en aumento desde noviembre del 47 hasta el 18 de mayo, en el que se van los británicos y se declara el Estado de Israel. Todo ese tiempo estuvo habiendo violencias en contra de las comunidades palestinas. Así, la salida de 800.000 palestinos de Palestina, si la llamamos expulsión, si no la llamamos expulsión, es lo de menos. El hecho es que se dio en este contexto de violencia, y los estados árabes vecinos, cuando el 18 de mayo entran al territorio de Palestina, en cuanto se van los británicos, entran, pero entran sobre todo como una reacción. No podían hacer otra cosa, no podían no hacer nada, porque sus propias poblaciones estaban escandalizadas de ver cómo llegaban los palestinos huyendo de Palestina con la violencia que estaba acaeciendo sobre ellos. Entonces, hay que tener mucho cuidado en cómo vemos esta guerra. Los estados árabes, de hecho, y es algo que han aclarado muchos de los historiadores que han roto con los mitos de los estados árabes, de los historiadores palestinos y árabes que han roto con esos mitos, estos estados no buscaban destruir el Estado de Israel, no buscaban impedir la formación del Estado de Israel, buscaban un poco legitimarse ante sus poblaciones y quizá mantener la geografía trazada por Naciones Unidas en noviembre del 47. Es decir, que el Estado de Israel fuera en los territorios, se estableciera en los territorios que se habían declarado para el Estado de Israel. De hecho, el ejército egipcio no avanzó mucho, el ejército jordano avanzó sobre todo hacia Jerusalén y mantener las márgenes del río Jordán y esta parte de lo que ahora es Cisjordania, aunque, bueno, etcétera. Los sirios son los que fueron un poquito más allá. También hay que entender que estos eran estados muy jóvenes, que se estaban apenas creando y que tenían ejércitos que estaban mal equipados, mal entrenados, casi sin ninguna experiencia, mientras que las organizaciones sionistas, como ya lo decía Daniel, venían de toda la experiencia de la Segunda Guerra Mundial, de ejércitos europeos entrenados, capacitados, y además tenían armamento moderno facilitado por la Unión Soviética. Yo más bien quisiera hacer algunas reflexiones. Estoy de acuerdo en que los estados árabes pudieron haber cometido errores. Yo creo que estaban pensando en términos de estado más que en términos de poblaciones y de necesidades de las poblaciones, en términos de élites. Pero también yo creo que aquí hay un problema. No estoy totalmente de acuerdo con algo que dijo Tarek, pero en parte tiene razón. Es decir, sí hay un problema que se está haciendo año con año más grande. Y este problema que se hace año con año más grande es un problema y que empezó a hacerse más grande desde por lo menos finales del siglo XIX. Es un problema de falta de aceptación mutua. Y esta falta de aceptación mutua, bueno, digamos que a finales del 19, toda la primera mitad del 20, es difícil centrar la culpa sobre todo en los palestinos, porque pues ellos estaban ahí. Ahora hay generaciones de israelíes que han nacido ahí, que ya son de ahí, y es importantísimo, es necesario que esto se haga, se busque y se logre algún tipo de solución en la que puedan convivir ambos pueblos. Pero el problema de origen
en mi opinión, de parte del sionismo.